Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en las calles de Paredes, Portugal, y nos acompañan nuestros queridísimos amigos, los Space Workers, Enrique, Rui. Muchísimas gracias por recibirnos en este lado del mundo, Muchas gracias. de este lado del Atlántico. Por favor, platíquenos un poco más del sitio. ¿Dónde es Paredes? Paredes es una ciudad cerca de Oporto, algo como 25 kilómetros. Es una ciudad, un concelho con 100.000 habitantes. Y nos encontramos aquí en una zona más o menos 8 kilómetros del centro de la ciudad. Es una zona un poquito más industrial y tiene mucha industria de muebles, que es lo fuerte en nuestra región. Ok, Y aquí es precisamente una calle de ligación entre los diversos polígonos industriales que tenemos por aquí. excelente. El contexto, como pueden ver, es un bosque, ¿verdad? Sí, es un bosque. Sí, sí, es un bosque. Completamente rural. Tiene unas casas ya con muchos años. De una arquitectura pues que tampoco no nos seduce tanto, ¿verdad? No es una arquitectura tan... Sí, es la arquitectura hecha por las personas. Es autoconstrucción. Es una arquitectura anónima, Es- no tiene no, arquitecto. ¿En Sí, serio? Sí, es lo que... También pasa aquí en Sí, Portugal. sí. Pero luego llegan ustedes, llegan las generaciones jóvenes de arquitectos que cambian todo, ¿verdad? Sí, pero la verdad este ha sido un poquito difícil Sí. porque cuando nosotros empezamos nuestro estudio, Hace lo panorama 15 años era atrás. eso. Esa es la arquitectura normal de acá y nosotros vemos y intentamos de cambiar todo porque las personas no tienen mentalidad para querer arquitectura contemporánea, para estas formas más limpias y nosotros intentamos cambiar la idea como las personas percibían lo trabajo del arquitecto y intentar de dibujar casas que puedan ser arquitecturas contemporáneas y mostrando a las personas que con lo mismo dinero podrían hacer casas muy diferentes. Interesante. Porque, a ver, esto es una arquitectura, ¿cómo le podríamos llamar para la gente que no son arquitectos? Esto es moderno, esto es contemporáneo, esto es futuro, ¿es qué? Lo creo que es Sí, contemporáneo. Contemporáneo y en este caso contemporáneo minimalista porque no hay muchas mezclas de materiales, es una casa muy sencilla. No es pequeña, pero es una casa sencilla. Pero además es una característica de nuestra Sí, arquitectura. es un poco lo que hacemos también. Muchas veces discutimos lo que hacemos y qué tipo de arquitectura, de lujo es ese. Porque la verdad es un lujo muy poco lujoso. No tenemos materiales muy caros, no tenemos piedras, mármoles tampoco Sí, muy es una caras, arquitectura que no busca la ostentación. Sí. pero tiene una imagen muy fuerte y los clientes que nos procuran quieren tener una casa que tenga una grande personalidad, que tenga una nueva idea de lujo, pero un lujo muy simple, muy sencillo, la verdad de los materiales, que se puede quedar en el tiempo bien, es bien hoy como es bueno para 20 años, de aquí a 20 años. Básicamente concreto y madera, Es madera. Sí, madera. que ambos van a resistir muy bien el paso del Sí. tiempo. Esa Sí, es madera esa- es quemada con... Esta es una madera con una técnica japonesa que es quemada, entonces no tiene manutención. Se queda así siempre. ¿Cómo es la técnica? Es Platícanos. que es pegar en lume. Sí, pegó un... Te sí, vas te quemar. quema la madera. Entonces esta película aquí, no Es- fundo, es es como una si fuera especie de carbón. carbón Ajá. que te va a proteger la camada inferior de la madera. Entonces no tiene manutención. Y tiene una textura muy natural, la verdad. Ujú. Porque es lo que gustamos de explorar, esta idea de Sí, la textura tienes natural. aquí por más de un año y está Está perfecta. Está perfecto. Claro que es material natural, como eso siempre se va a adaptar, pero está bien. Increíble es la limpieza del elemento de concreto, porque hablábamos de que la humedad es un agente destructivo, ¿no? En la arquitectura, y el concreto
Aquilo Sí, es un ejemplo. Aquella casa arriba tienes toda suya, toda estragada. Y acá tiene, lo creo que 1 año y medio, lo creo, y no miras eso. Está limpia. está perfecta. El concreto es la piedra, Sí, es la pero piedra del hombre, este ¿no? concreto tiene Del humano. y tiene Sí. un hidrorrepelente para que eso no acontezca. Entonces, Hidrorrepelente sí, en el yes, mismo concreto. No, sí. que No, nosotros tenemos, se ha pues, dado después del concreto estar terminado, un hidrorrepelente que no te hace con que la agua caiga por la fachada y no se quede suya. Ah, ya entendí, ya entendí. Pero además siempre dejan un gotero, ¿verdad? La sí, arquitectura sí, sí, portuguesa sí, siempre siempre. tiene gotero. Sí. Lo llamamos rufo, es un rufo. Ok. Sí, Uf. en este caso es una pieza de zinco, porque toda la cubierta es hecha con zinco. Ah, zinc. Zinc. Ok, ok, ok. Eso es. Y eso nos va a ayudar a que no se quede como lo otro que tienes allí, que se ve todo suyo por arriba y más negro. Entonces aquí no, porque la agua se va a caer afastada de la fachada. Buenísimo. Sí, y además se ve bien, ¿verdad? Sí. Es un elemento que le Sí. da cierto detalle, ¿no? Sí. Y bueno, ya ni les pregunto del volado, porque siento que ya es como tan natural en la pieza de concreto, ¿verdad? O sea, Sí, nosotros nos gusta trabajar con estas tensiones. Y aquí, más do que eso, tiene también la idea de crear un espacio para aparcar el carro sin que se quede fuera y puedes ingresar en la casa directamente. Esta fachada muy ciega está voltada para norte, que acá tiene que ser más ciega posible por tema de frío. Y al mismo tiempo a nosotros nos gusta esta idea de brincar con la privacidad de la calle y abrir la casa toda a su interior por una pasaje que tú propio puedes controlar. Sí, algo que tú puedes Tú- manejar, Tú puedes no. manejar porque es tuya y tú puedes poner lo que quieras. Al contrario, no es posible Sí. porque la calle es la calle, no puedes hacer nada. Sí, Pues, si por ejemplo la casa estuviese orientada para aquí, tenías que mirar todas estas casas de los vecinos y eso nosotros no queríamos. Queríamos precisamente ver a costas a todo esto. quién sabe cuánto dura esta obra, ¿verdad? Entonces estarás viendo y escuchando el ruido sí, de sí, los sí. trabajadores. Sí, Tema. Porque ahorita vamos a ver que la casa tiene una vista muy buena también del otro lado. Sí. sí, ¿Y aquí el ingreso cómo va a ser? ¿Es por aquí o es...? sí, no, es por aquí, por aquí. Aquí tiene un portón de De peones. portadome, como nós Ok. dizemos em peatonal. português. Sí, Portadome. sí, Sí, Porta del Hombre. Para la Ah, persona que ven sí. a pie. Quien viene a pie, se lo entra. ingreso es por aquí. Y Y de cuando- aquí tenemos esta Puerto Humana, escalera. que sea ahora. Porta Humana, Ajá. sí. Porta del Hombre acá, en traducción más directa, es Porta de Hombre. Ok. Me gusta que siempre los muros bajos de la arquitectura portuguesa de las casas, ¿verdad? No necesitan ser los muros muy altos. No es No es permitido. no es permitido No es tampoco. En la permitido. verdad, este es lo máximo que podemos tener O aquí. sea, si fuera por ustedes, ¿lo suben otro metro? No. No, no se puede. No se puede. Pero, Sí, pero también tampoco lo hacíamos lo porque hacemos. ya tenemos la casa completamente cerrada. No, es no privacidad pasa nada en máxima. tener los muros así porque tampoco es Portugal no es un país peligroso. Entonces, Ainda. por ahora. Por Sí. ahora. Y aquí empieza magia. A ver, platíquenos de estas huellas así muy brevemente. Son prefabricadas, me Sí, comentaban. son las losas prefabricadas que han sido dispuestas con una especie de un juego que te permite llegar hasta la cota de ingreso en la casa. Porque o terreno, la su configuración inicial era un poquito más alto, lo quitamos cerca de 50 centímetros para bajar un poco más a casa. Entonces después se ha dibujado este juego de losas de hormigón prefabricado Ujú. que nos conducen hasta el ingreso de la casa. Excelente. Que tendrá iluminación, ¿verdad? Sí, tiene una iluminación por abajo y por la noche simplemente se mira como si estuviesen levitando. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la dimensión de la pieza? Porque vemos que es como un gran rectángulo, ¿no? No creo que son Para el epíteto. 50. 50 o 52 metros sí. de largo. Por
13 lo creo. Solamente una sustracción del acceso. Sí, lo acceso es Y es que lo único hueco que tenemos en la fachada norte. ¿Qué dimensiones tenemos aquí? Hablábamos de 4 por 5,5, ¿verdad? 5 metros por 2,5 por 3. Por 3. Está muy bien. Fíjense cómo... Aquí tenemos la puerta de ingreso en la casa y tenemos aquí este jardín también porque por, no solo para que se pueda tener también más iluminación en esta zona de entrada de la casa, pero también porque sentimos que las personas estando dentro de la casa tienen necesidad también de mirar para este lado, Ujú. por una cuestión de seguridad y se sentirem más seguros. Entonces, este patio le permite también la relación con la parte norte de la casa. Pero no directa, ¿verdad? No O sea, directa, siempre sí, tiene siempre un siempre filtro, porque eso es algo que a nosotros nos gusta también, pero tienes la posibilidad de mirar. Si tú escuchas algo de ese lado, puedes mirar. ujú. Si Es te están importante. robando el coche, Sí, si estás aguardando por alguien, consigues mirar por la ventana si la persona ha llegado, ¿no? Para que le También es puedas abrir la importante para puerta. nosotros cuando estás dentro de casa, puedes tener punto de referencia desde el exterior. Y como eso, es porque esa puerta es un grande... Obrigado. Obrigado. não é para aparecermos. Estejam à vontade. Ese es el ingreso Es una principal. gran puerta. Sí, Sí, 3 metros por 2,5. ¿De qué material es la puerta? es estructura de, Tiene una estructura de metal. con madera. Tiene un MDF lacado a blanco por el interior y por el exterior tiene la misma madera que tienen los muros. Ok. Pues, Me gusta todo este sistema. ¿Verdad? sí, es tu Sí, sistema de seguridad. tiene una fechadura multipunto y tiene también abajo y arriba una, no sé cómo decir, pero una especie de vent, Bisagra, no. una especie de una Sí. pizarra, Ajá. que cuando cierras la puerta, Sí, esa pizarra se baja y fica justo al suelo y justo al techo, para que no pase viento o alguna suciedad. Ah, ok, ¿Entiendes? ok. ¿Eso cuál es? Es aquí. Cuando la puerta cierra, Ajá. esta pesa se va ahí dentro y desce pesa se va para adentro. una especie de una pizarra. Ah, y bloquea. Sí. Bloquea totalmente, por Abajo arriba y y por, arriba. y por abajo Y por también. abajo. Entonces Sí. ya no tienen que poner nada. No tienes que poner nada. Guardapolvo les Sí, llaman no tienes que poner nada de eso. Oye, eso está muy bien. Por eso que tienes aquí también un perfil metálico en el suelo, para Ajá. que esa pizarra se pueda esmagar y cerrar completamente. A ver. ¿Tienes? Es solamente un perfil de metal para Sí, que solamente sea- metal para que tengas una superficie continua y nivelada, porque Ok. si fuera aquí, por ejemplo, tenías un hueco y te iría a dejar pasar algo. Entonces, así no pasa nada. Excelente. Ni el calor ni el frío. Nada, Nada. ni animales, nada. Y algo que siempre veo en sus puertas que me llama mucho la atención es este pequeño pedazo de plástico, ¿verdad? Que ayuda Sí, también a... borracha. captar. Sí, Ujú. sí. Es muy en términos acústicos, es muy bueno porque te consigues cerrar completamente. ¿A qué separación dejan el pivote ustedes del muro? ¿30 centímetros? En esta lo creo En que este es creo que... Sí, ¿no? Sí, 25. 30 Como centímetros. 30 centímetros. No sé tanto. Y tiene aquí también esta pesa aquí, no sé si lo consigues mirar, Ujú. que va a ocultar también la pared exterior, que tienes más ancho, Ajá. pero cuando cierras la puerta tú no vas a mirar este topo porque la puerta tiene lo que falta ali. Ah, ok. Fecha un pelín. El muro es más ancho. El muro es más ancho, Ajá. pero cuando cierras la puerta A ver. Creo que es de eso. no lo miras. Porque la puerta tiene más 20 centímetros por dentro do que por fuera Ok. para que quede todo limpio. Excelente. Entonces, cuando ustedes abren la puerta, tenemos este espacio y ¿Qué el es? remate es... Es la Sí, perspectiva. serviría para el jardín de la zona privada de la casa. Y eso es lo punto medio de la casa. Por aquí tenemos la zona social y por otro lado tenemos la zona privada. Distribuidor, quieres vamos a abrir área aquí esto? privada y área La área pública. pública y a privada acá. Ok. Acá son las recámaras, por eso es la privada y pública allá. Para que puedas mirar. Claro, el remate.
devolver el exterior así que se hace el ingreso en la casa. Tenemos interior, 2,5. Ujú, sí. 2,5. Siempre. ¿Y cuánto vuela esta gran losa Dos- protectora? 2,5. 2,5 también, porque es sur, ¿verdad? Por eso Sí, vuela. eso, sí, 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 sí. No, no, Se siente amplio, no sé si porque es baja, ¿verdad? Baja, Entonces, sí. como que sientes que te protege más. Sí, sí, Sí. pero a lo mismo te da una sensación más horizontal, Sí. que a nosotros nos gusta más. y durante el verano el sol nunca incide en las ventanas. Nunca. tienes sol Nunca directo. tienes sol directo dentro de casa, porque estos 2,5 metros son lo suficiente para que te corte la entrada directa de, Bueno, de sol. tienes por la mañana muy temprano, porque el Ujú. sol anda más bajo, pero muy poco, no es muy caliente. Sí, es un sol, es un rayo bueno. Sí. Y bueno, ahorita aprovechando que estamos aquí atrás para ver lo horizontal que se ve la pieza. Me encanta cómo la obsesión de los arquitectos de que sea el mismo espesor, si se fijan. O sea, la losa de abajo, el ancho del muro. O sea, tratan que todo mida lo mismo. ¿Qué espesor tienen las losas? Tanto la de arriba, la de abajo, los muros. Que 60 centímetros. 60 centímetros. A ver que hay una serie de detalles para poder ocultar los muros divisorios, ¿verdad? Y que se consiga esta fachada prácticamente Sí. de una sola Sí, pieza sí, de, sí, de sí. ventanería. Sí, las ventanas son continuas, son justas, unas con otras, no tiene muros entre ellas. Ujú. Sí, eso hace que se vea muchísimo más elegante. Y aquí podemos ver cómo el muro hacen este salto, ¿verdad? Y entonces queda oculto, aquí hay aislamiento, ¿verdad? Sí. ¿Nos podrían explicar este detalle? Sí, entonces esto es la anchura de la pared Ajá. y como es más ancho do que la junta de las ventanas, para que no se quedase aquí con un perfil con 30 centímetros y para que solamente se mirasen los 10 centímetros necesarios de las ventanas, entonces hacemos aquí esta diferencia de espesura que va a ser ocultada por la cortina, nunca se va a mirar y conseguimos mantener un plano continuo de ventana. Regresando aquí al recibidor, tenemos entonces, podemos conocer Sí. Bueno, las áreas. entrando desde el recibidor, Ajá. nos miramos a la izquierda, tenemos la área pública, la área de Área social de la casa. estancia de comer, área social de la casa. Aquí es la zona de sofá y de la tele que se va a quedar virado para el exterior de la casa. Ok. Lo principal objetivo de la casa es la relación que tiene con el exterior. La Entonces, vista. no queríamos nada de costas voltadas para las ventanas. Todo se volta para aquí. Y en este patio también, ¿verdad? Sí, también este patio. Muy pocas luminarias en el techo. Solamente tenemos en el perímetro del espacio, porque en el centro preferimos la iluminación indirecta y se va a funcionar como candeeros posados en las mesillas y algo así. Excelente. Aquí es la zona donde vamos a tener la mesa para comer, que hace parte de la zona social. Y por detrás de este muro blanco tenemos la cocina. Que también tiene una vista a un patio interior. Sí, tiene un patio también que te permite mirar una vez más para el exterior. Tiene a zona de laundry, no sé cómo se dice, Lavandería. lavandería, cerca de la cocina y tiene 3 ventanas que se abren todas para el mismo lado para que te quedes con casi toda esta área amplia y en prolongamiento para baranda exterior. Te puedes poner una mesilla y comer afuera también, que tiene espacio para eso. Excelente. ¿Qué tipo de material tenemos en la cocina? Esto es lo interior. Tú no vais a mirar nada de esto cuando se queda pronto porque tiene una pedra que va por arriba y por del lado que te va a ocultar todo. Esto es una HPL. melamina o ¿Es melamina? HPL. Sí, Sí, es melamina. sí, Ah, pero se ve muy plástica. pero es hoja de madera natural. Ujú. Y esto es un MDF placado
Los frentes los dejan laqueados, ¿verdad? Casi no he visto melamina en las cocinas, en los frentes. Sí, Pero Como las puertas, casi todo es laca. sí. sí. Cuando no tienes budget para eso, es lo mejor que puedes tener. Mm. Sí, porque es un poco más caro, ¿verdad? Que la Sí, melamina. eso sí es un poco más caro. Ujú. A ver, la lavandería. Esta es la lavandería. Toda con azulejo. Sí, Bastante grande. lavandería, todo blanco. Tiene unos armarios empotrados por ahí para que puedas almacenar la ropa. Y tienes esta ventana que se mueve para dentro de las paredes y te permite que te puedas dejar aquí algo a secar, por ejemplo, sin poner en el exterior de la casa. Ah, vamos a irnos por el otro lado. ¿Ok? Vamos al área privada. Estos distribuidores son bastante amplios. Este primer espacio que aquí tenemos es un espacio semi-privado porque es una recámara, pero puede ser también una especie de oficina o una sala complementar a la parte social de la casa porque tiene una puerta corredora que se fica oculta aquí y hace con que este espacio faça parte también de la zona social de la casa. Excelente. Es un área de juegos. Sí, es una área de juegos para los niños. En el futuro podría ser un cuarto, una recámara para los padres de los dueños. Con la casa de baño. Tiene una casa de baño privada Sí. también. ¿Este es el medio baño o es un baño completo? Es completo, Para la Es completo, habitación? para la habitación. Ah, Sí. ok. Como estamos en la zona de la madera, tenemos mucha madera. Esto de madera también. ¿Este qué madera es? Esto es el roble. Roble. Se dice roble en español. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, en portugués es carvalho. ¿Carballo? Carvalho. ¿Roble es carballo? Roble es carvalho. Ok. ¿Y este material cuál es? Eso es un cuarzo. Esto es un cuarzo. Ah, pero está muy buena. ¿Cómo la trabajan, verdad? Sí, está muy bien hecho. Es una unión, ¿verdad? Aquí a Sí, es una 45 unión, sí, grados. sí, es una unión, sí. Sí, se mira aquí, pero muy tenue. Una ligera Sí, línea. está muy bien. Y las luminarias también, que esta luminaria es bastante buena, ¿no? Como empotrada. Sí, empotrada es en lo mismo material de los techos. Ajá. Y es ¿Yeso? es yeso, sí. yeso. Es pintado también con la misma tinta y no se nota nada, solamente ves la lámpara. Me comentaban que la casa tiene alrededor de 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados. Ah, Estas son las puertas de cocina. Y esto es lo acceso a Escalera garaje. para cochera. para las Ah, Sí. ok. Escalera de una rampa. Pasamos de solera. Está buena la iluminación. Sí. ¿Estas sillas de LEDs quedan empotradas en el concreto o por arriba? No, No, empotradas. empotradas, sí. Empotradas, sí, claro. Pues de las primeras cosas que se hecho en el concreto fue poner los negativos Ujú. para que cuando se queda pronto tiramos los negativos y empotramos. Súper bien. Aquí es la puerta que te da acceso pedonal Ujú. cuando aparcas tu coche. Queres que eu feche aí, que depois eu... No la ves nada. Nada. No tiene tirador. Aquí es tirador que se dice. Sí, jaladera, no sé si sí. Chapa. Sí. ¿Y aquí va a haber algo? ¿O este queda así? No, eso sí queda así. Ah, es que este es ya entendí. Este es el portón, el portón. sí. Sí. Que es claro. completamente negro, pero ahora está muy suyo. Pero cuando se queda todo limpio, te parece todo de lo mismo material. Claro. ¿Qué material es? ¿Aluminio? Es aluminio. Sí, es aluminio. Excelente. Para perderle el miedo a los portones de aluminio. Y aquí abajo. Que abajo nosotros tenemos la cochera para 3 coches. Ajá. Un espacio para las máquinas. Sí, es la zona técnica donde tienes todos los equipos para Este es nuestro proyecto. una parte. ¿O está todo? Está todo. ¿Está todo? Es todo el proyecto Sí. de la casa.
Con todos los dibujos, todos los todo en pormenores, miniatura, pero todos los pormenores todos los dibujos de los de los baños, baños, de los muebles que miramos a poco. todo es Ah, dibujado. Se queda todo aquí dibujado. La cocina, todo es dibujado por nosotros acá. Un mueble El mueble de, que has que mirado a hemos poco, mirado. claro. todo. Con 3D, con todo. Para que no tengan dudas. Sí, Sí, no hay dudas. intentamos. Si no hacen como Las está aquí, ventanas, tiene que esta es hacer la otra vez. puerta. ¿Ah, sí? Sí, O sea, literal, si no lo sí, hacen ahí, literal. Sí, si no hacen como está aquí, Esta es la puerta principal que hemos mirado a poco sí, lo- con aquella parte parte de mayor los que va a cubrir el defensa. hormigón. con las piezas que te cierran arriba y abajo para poder Ujú. todo. Excelente. Dice cuarto de máquinas. Sí, cuarto de máquinas. Sí, donde tienes los equipos para calentar la agua para los baños y tienes los equipos de los paneles solares también y todo más de comunicación de la casa. Esto es un HPL también, pero hay mitad hormigón. Ah, ok. Y este es un garage de Esta es una zona para almacén. almacén, sí. Y aquí era lo que te comentaba por la mañana, que La era roca. lo que habíamos cortado para poner la casa. La casa está toda posada encima de esta grande roca. Entonces tuvieron que cortar mucha roca. Sí, y aquí también cortamos este hormigón porque estaba hecho. Y solamente al final es que se dice, "Pues, tenemos tanto espacio allí, ¿por qué no lo vamos a aprovechar?" Aprovecharlo, Entonces, claro. Bien hecho, jóvenes. Muy bien. Vamos a conocer la recámara entonces. sí, El acceso de todos los días. Distribuidor de las recámaras, ¿verdad? sí. Sí. Aquí tenemos 3 recámaras, 2 en este lado, que son iguales, son mirror. Con una zona de para vestir. Sí, una zona de vestidor Vestidor. por aquí y tenemos aquí el baño. Ah, terrazo. Sí, terrazo en la pared y también una ducha. Las ventilaciones de los baños aquí son por extracción mecánica casi siempre, ¿verdad? Siempre. Sí, porque cuando no tienes los vanos que Con tienen tener la ventana. ventana, es obligatorio. Claro. Tienes que tener Sí, sí, sí. mecánico. Y las habitaciones. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Como un 3, 4. Por aquí tiene algo como 15 metros cuadrados, solamente la zona para la cama y después más 10 metros cuadrados. Puede Más ser. 25 en total, 25, 28. Que esto es interesante, ¿verdad? El closet lo vuelven mueble. Sí, Sí, para sí. poder tener un espacio para estudiar. 370 por 4, yo creo. No creo que sea tanto. 420. 420, Ajá. sí, porque tienes Tienes los la 20, cortina. 25 por la cortina, entonces te quedas con Te quedas con 4. 4, 395. Ok. Esto está muy bueno. Sí, sí, sí. Ah, Para que tengas alguna luz también durante el percurso hasta tu recámara. Tenemos aquí un jardín privado que no se mira del exterior de la casa, pero garante que tengamos luz también en el interior. Y esto de metal es la rejilla pluvial. Sí, para Sí, los pluviales. porque aquí no teníamos mucha altura para tener este tipo de vegetación, entonces sí hay dibujada esta pieza metálica para que podamos tener aquí más 40 centímetros de tierra para que la vegetación pueda crecer sin problemas. Excelente. Entonces sí hay dibujado esto y la agua se va por abajo. ¿Son 2 habitaciones secundarias? Sí, Sí. sí, 2 habitaciones secundarias. Esta es muy Sí, parecida. esta tiene la ¿Es lo misma mismo? tipología de la otra. Y esto está bien interesante, fíjense. Este Ese es el lo- acceso a la recámara principal. Sí, ese es lo principal, es el vestidor de la recámara principal. ¿Cómo funciona, cómo se plantea el uso del espacio? Bueno, la verdad, las personas las personas principales de la casa se llegan a este espacio, hacen cambio de su ropa, después pueden ir O baño. al baño, que es acá. Un baño que tiene su ducha con los patios.
Y tiene acá lo espacio La sanita. para la sanita. Ok. Eso es que se me hace muy interesante cómo te recibe siempre estos vestíbulos. Sí, porque para nosotros pensamos lo dibujo de la recámara. Si tú acordas, sales de tu cama, después vas a tu ducha, te trocas y sales. Y cuando vienes a la noche, primero te trocas, vas a tu ducha y vas para la cama. Ujú. Por eso es porque Es el flujo. sí, es el flujo y pensamos siempre que cuando te despiertas, si tienes una otra persona en la cama, no tienes que hacer barullo para la persona que está descansando. Te despiertas y jamás vuelves a la zona de la cama. Y tienes la zona de la cama, que va a tener una Esta sí cama. es un poquito mayor. Esta es grande, esta Tiene tienes. creo que 6 metros 6 de metros. largo. Pero es una zona de cama y una zona de estar también. Ah, ok. Y tiene la vista franca, ¿verdad? La cama Siempre. apunta Sí, siempre. hacia la vista. Siempre puedes salir para la baranda. Ujú. ¿Y va a llevar baranda? No, es eso, solo Ese- como Es Así así, queda. Es así. solamente así. Eso por fuera está completamente pronto. No se va a hacer nada más. Nada más. Estamos solamente esperando que el jardín crezca un poquito más. Excelente. Arquitectos, ahora platícanos un poco cómo trabajan Space Workers. ¿Construyen, proyectan, Solo proyectamos. solo Solo proyectan? proyectamos. Proyectamos y Proyectamos y hacemos el acompañamiento de las obras. Ok, sobres. O sea, Ah, frecuentemente vimos aquí mirar si el constructor está haciendo lo que tenemos dibujado. ujú. Y si no está haciendo como lo está dibujado, hay que quitarlo y hacerlo de nuevo. hay que trocar, hay que Hay que cambiar. trocar, porque ¿Y quién controla esa parte? ¿Cuál es la figura legal del proyecto? Bueno, la verdad es, nosotros controlamos todo porque es lo que se llama asistencia técnica acá en Portugal, Ok. que es la verdad una visita regular a obra para que puedas mirar si el constructor está haciendo bien lo que has dibujado. Y bueno, tenemos acá en Portugal una otra figura que es la fiscalización, Ujú, de ahí te comentaba ujú. ayer, porque es una persona autónoma que tiene como deber y fiscalizar lo arquitecto, lo constructor, lo ingeniero para garantir que todo está bien y está bien desarrollado sin problemas. Pero la verdad, normalmente en nuestras obras no es sí. necesario porque lo hacemos Eso siempre esta visita. es una figura que normalmente aparece en obras de mayor escala. Ah, Si ok. tienes un edificio con muchos pisos o en una obra pública, ahí sí hay más intervinientes. Cuando se trata de unas simples habitaciones, no hay necesidad de tener esa figura. Excelente. Y pregunta, ¿cuáles pueden ser los honorarios por un proyecto de esta dimensión, de esta escala? En Portugal, 26, 25 mil euros. De ahí para arriba, Ahí para depende, arriba. sí, sí. sí. ¿Pero En eso es nuestro estudio. incluyendo todos los planos estructurales también o eso no? Depende Sí, mucho de... depende, por ejemplo, para una casa de esta dimensión, ese valor es muy corto, Ajá. porque la ingeniería tiene un peso muy Tienes que grande, añadir la ingeniería. tenemos una área de verde muy grande y el proyecto de paisajismo te va a costar más también. Ujú. Entonces, tenemos que mirar siempre caso a caso porque las cosas cambian un poco. Porque, por Pero ejemplo, esta casa hoy podría costar como 35 mil euros para hacer el proyecto. Con ingenierías, con paisajismo y con arquitectura. Ah, pues eso es un muy buen dato. Sí. 35,000 euros con todo. Sí. Ingenierías, paisajismo. Y ahora una pregunta para las personas que nos ven desde, vamos a decir, Latinoamérica o de cualquier parte del mundo que no quisieran ingenierías, ¿también podrían entregar solamente Sí, claro. el anteproyecto Sí, sí. arquitectónico? Sí, claro. Sí. Claro. ¿Y como cuánto costaría más o menos? Bueno, quería que... eso es, Tenemos siempre un problema que es la distancia porque nosotros tenemos siempre que ir visitar lo terreno, lo local y después siempre hacemos una visita a obra por lo menos 2, 3 veces
durante a obra. Esse Es que esse costo que acaban de dar ya es con seguimiento, ¿verdad? Ya es No, con- no, não é no, com no. seguimento. Ah, não? não, Seguimiento es algo que Esa tiene parte. que estar siempre aparte, sí. Ah, ok. Sí, ok, porque ok. no sabemos cuánto tiempo va a tardar hasta Claro. que quede pronto. Claro, Entonces claro, es un valor que el cliente tiene que pagar todos los meses que decogen los trabajos. Pero si, por eso, por ejemplo, si te invita para Latinoamérica a hacer un proyecto, claro. Ujú. tenemos que estudiar, pero depende si tenemos que hacer el proyecto ejecutivo todo, porque es la única forma de garantizar que esto Claro, claro, se claro. acontece y nosotros tenemos que dibujar todo el proyecto ejecutivo para tener todos estos detalles que te hemos Ese control. enseñado Sí. para te controlar. Y bueno, podemos no hacer nada con ingeniería. Luego el cliente nos puede decir, este es el ingeniero que tenemos que trabajar y tenemos que ejecutar, pero la verdad nuestro trabajo, lo costo podrá ser lo mismo, cerca de lo mismo, 25.000 euros, lo creo, Sí. por ahí, sin cualquier viaje para mirar los pasos. Sí, sin el viaje. Y depende del tamaño de la Sí, casa. depende mucho porque cuanto mayor es la casa, más tiempo estás Claro. dibujando, más pormenores tienes que hacer, tienes que pensar en más cosas, te va a tomar más tiempo. Puede tener casas de 90.000 euros, depende. Sí, Pueden tener casas que te costan 50, 60.000 euros dibujar. Claro. Depende de los trabajos que tenemos y la cantidad de información. Excelente. No, con eso nos damos una muy buena idea para todos jóvenes. Agradecerles muchísimo, Muchas gracias. Enrique, muchas Rui, de verdad, gracias. muy agradecidos por esta gran cátedra de arquitectura. ¿Cuáles son las redes sociales, página web para que nos puedan contactar? Space Workers. Space Workers. .pt. Punto PT. Sí, Ujú. en la página web e Instagram. Instagram @spaceworkers. Yeah. Jóvenes, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Obrigado. Esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Sí. Estamos pendientes. Ya nos vamos, jóvenes. Es el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Paredes, Portugal. ¡Adelante!